Bueno, hola alumnos, tomé la decisión de hacer estos videos, creo que no se los comuniqué por, por- por el grupo, porque hemos tenido 2 martes, ya tuvimos uno y hoy es domingo, el próximo también sin clases, entonces no puedo usar las horas próximas porque el semestre es muy corto, entonces va con video y que a lo mejor es mejor para ustedes también porque ya lo tienen grabado. Bueno, retomo desde donde más o menos dejé, que es de aquellas presentaciones que dijimos que son introductorias. Estábamos hablando de la dimensión humana, a lo que le va a seguir el pensamiento o el enfoque sistémico y luego el pensamiento crítico. Habíamos visto algunas de las dimensiones de las dimensiones de la dimensión humana, digamos, el contenido, el ser libre. Habíamos visto el ser racional. El ser libre es una dimensión deriva de la capacidad de ser racional, ¿no? Lo racional nos permite ser libres. ¿Por qué? Porque con la racionalidad nosotros podemos elegir. El ser humano está dotado del libre albedrío. En principio puede elegir y tomar las propias decisiones y orientar, en principio, sabemos que hay patologías, etcétera, pero y también cuestiones cognitivas, inmadurez en un momento de la vida, en otro momento de la vida a lo mejor la pérdida de las condiciones cognitivas, pero en términos generales sí podríamos decir que el adulto tiene libre albedrío, es decir, puede elegir entre hacer esto o aquello, tomar las propias decisiones, orientar la vida de acuerdo a lo que quiere ser. Algo que no dije, vamos por la diapositiva 8 de la presentación. El confundir lo que implica la libertad hace que el hombre corre el riesgo de escoger el camino menos conveniente o un camino negativo para sí mismo o para los demás. Ser trascendente. El ser humano también tiene una dimensión o algo vinculado con la trascendencia. Bueno, manifiesta la condición espiritual del ser humano. La espiritualidad, podríamos llamarlo en algunos de los casos religiosidad. Hay personas que se reconocen como religiosas y otras que se reconocen como espirituales pero no religiosas. Bueno, todo eso hace referencia a la condición trascendente. Trascendente significa ir más allá, es la apertura a un ser supremo o a algo supremo. Alguien lo llamará cosmos, otro quizás que esperará, lo llama naturaleza, otro hablará de Dios, pero en términos muy generales, casi todos los seres humanos nos encontramos atravesados por esta condición. Ser individual también. La individualidad es una dimensión básica del ser humano. Consiste en que cada hombre y mujer son diferentes a los otros, tanto en lo físico como en lo psíquico. Cada ser humano posee características propias que lo distinguen de los demás. Tener en cuenta la individualidad de cada uno es importante para el desarrollo de la personalidad y facilita arribar al compromiso, la comprensión, la tolerancia y el respeto. Alguien podrá decir que puede llegar a tener que ver lo dije en clase, pero se los dejo acá para que quede grabado. Este tipo el análisis de la dimensión humana, el pensamiento complejo y el enfoque sistémico son importantísimos para comprender profundamente cómo se formulan los proyectos y además, por ejemplo, esto de la dimensión humana, para comprender, lo vamos a ver más adelante, seguramente lo han visto ya en algunas otras asignaturas, la noción de actores del proyecto. Actores, stakeholders, públicos de relacionamiento u otras denominaciones que después vamos a ver. La consideración de los actores nos lleva también a algo que vamos a ver más adelante, que son los supuestos o riesgos. Los supuestos o riesgos ya los vamos a ver en una tabla que luego se las voy a mandar, pero para que ustedes tengan ya una idea, estamos hablando de la columna o de la fila
que se encuentra en una matriz de doble entrada en la que ustedes, una vez finalizada la formulación del proyecto, van a cargar la información esencialísima, bueno, la que está en el ángulo superior derecho. Ahí se cargan los supuestos o riesgos. Ya vamos a ver de qué se trata, pero sepan ustedes que actores y supuestos o riesgos están íntimamente relacionados y bueno, considerar la dimensión humana ayuda enormemente, sobre todo, a hacer un buen mapeo de actores. Las personas, el ser individual así lo explica, las personas somos absolutamente distintas y entender esto en la formulación de los proyectos ayuda a anticipar los supuestos o riesgos para al momento de planificar. Nosotros tenemos que siempre anticipar, porque cuando redactamos el proyecto los hechos no están sucediendo en la vida real. Entonces, al considerar que las personas humanas tenemos todo este tipo de dimensiones, ayuda a ponerse en el lugar del otro y a anticipar quiénes podrían ser quienes se opongan a nuestro proyecto, quienes colaboren con nuestro proyecto o quienes sean indiferentes cuando la indiferencia es un problema. La indiferencia es un problema en un proyecto. Uno podría decir la indiferencia es neutra. Bueno, pues no es neutra la indiferencia porque hay proyectos que van a apuntar a cambiar costumbres. Imaginen ustedes una zona muy desfavorecida que tiene un basural a cielo abierto en el que la gente por mucho tiempo se ha acostumbrado a simplemente llevar sus residuos y tirarlos allí sin ningún tipo de control o segregación, etcétera. Bueno, si queremos cambiar eso, tenemos que considerar las personas, sus características, etcétera. Entonces, la indiferencia es un problema. Entonces, para comprender profundamente el mapeo de actores, cuando nos toque hacer un mapeo de actores, que hay que hacerlo siempre en todo proyecto, es indispensable entender qué significa ser un ser humano, ¿no? Parece algo tan sencillo porque todos lo somos desde el segundo en que fuimos concebidos y hasta el último momento en que tengamos algún hálito de vida. Pero al ser tan natural es justamente algo sobre lo que no reflexionamos. Entonces, eso es lo que propone esta presentación. Entender lo que en el fondo significa ser humano. Todo esto que yo les he mencionado nos comprende a todos, algunos en mayor medida que otros, alguna dimensión. La gente que es muy religiosa se sentirá más individualizada o más identificada con esto de ser trascendente. Bueno, seguimos, vamos a la 10. La capacidad de amar. Parece algo obvio y a lo mejor hasta cursi en la formulación de proyectos. Bueno, sin embargo, el amor es una fuerza capaz de cambiar de modo significativo y duradero el comportamiento humano. Los cambios sustentables no se producen por coacción. El amor no es solamente el amor romántico. Hay amor por algunas ideas, algunas ideologías, algunos pensamientos. Entonces, imaginen ustedes una persona sumamente consustanciada con la idea de corregir un déficit ambiental, etcétera. Ahí hay una forma de amor. Entonces, esta es una dimensión que siempre debe ser considerada. A lo mejor para decir, bueno, en este proyecto no tenemos a nadie que pudiera, bueno, todo lo que es voluntariado, ONGs, ahí hay un montón de esto, de capacidad de amar. Pero bueno, supongamos que en un proyecto, después de un análisis profundo, ustedes llegan a la conclusión de que no hay nada de esto. No la consideramos, esta dimensión, pero sí hay que pensar en ella, considerarla inicialmente para luego a lo mejor rechazarla. También el ser creativo y estético refiere la libre actividad humana dirigida a la producción de lo bello, entre comillas, a la realización de lo elevado, entre comillas, y de lo heroico, es decir, a la lucha contra lo feo, lo ordinario, lo bajo. Imaginen ustedes un proyecto, no sé, turístico o gastronómico en una zona rural. La estética, obviamente vamos a pensar en todos los ambiental, etcétera, etcétera, pero seguramente en esta clase de proyectos también hay que sumar la dimensión de la creatividad y la esteticidad. Esto tiene mucho que ver también con elegir
modos, por ejemplo, de construcción o materiales que tengan que ver con lo ambiental, pero que igualmente sean estéticos, que haya armonía con el paisaje, etc. Así es que esto también muy tenido en cuenta. Ser sexuado. Bueno, incluye el género, las identidades, las orientaciones, el erotismo, la vinculación afectiva y la reproducción. Se experimenta o expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Bueno, ¿qué decir al respecto? Desde hace unos más de 20 años, los organismos internacionales exigen que la formulación y la evaluación de proyectos incluya, además de cuestiones técnicas, deben estar también formulados y evaluados de acuerdo con las problemáticas de género. Antes se consideraba, antes de estos últimos 20 o 30 años, se consideraba que algunas cuestiones muy técnicas, imaginen la construcción de la mejora de una zona vulnerable, de asentamientos vulnerables en una ciudad, por ejemplo, se consideraba que esto era absolutamente neutro frente a la problemática de género. El avance de la ciencia y de las ideas ha hecho que ya se sepa con certeza que esto no es así por un montón de circunstancias que otros días charlaremos, pero sí les cuento que la dimensión, esta condición sexuada, también debe ser considerada en la formulación de los proyectos. Además, también la reproducción sexual es evolutiva, es decir, apareció en la humanidad por la evolución. Los primeros seres vivos, en otros momentos históricos, por supuesto, los primeros seres unicelulares se reproducían por división sexual, por división celular, no sexual. Una vez que fue evolucionando la vida, llegó a un punto, se los estoy resumiendo una barbaridad, en que ya la reproducción, los seres, dicho de otra manera también, los seres más evolucionados se reproducen sexualmente. Esto es evolutivo y mejora. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Al principio de la evolución, esta es la filmina número 11, la reproducción se limitaba a la división de células. La necesidad de obtener especies más fuertes y variadas obligó a una separación aleatoria de ADN influida por el ambiente. Y ahí llegamos rápidamente entonces a la reproducción sexual, que es mejor entre comillas, que la división de células, porque en la división de células pueden tener una idea ustedes cuando, por ejemplo, que no es división de células, pero tampoco es sexual, cuando ustedes reproducen una planta por esquejes. Cuando ustedes reproducen una planta por esquejes o gajos, la planta hija va a poseer las idénticas características de la planta madre y seguramente también los déficits, las enfermedades, etc. La reproducción sexual permite mejorar las especies. Bueno, la dimensión social de los proyectos, algo que también es bastante nuevo, porque lo dijimos también en clase, inicialmente los proyectos se los veía como netamente, la formulación de proyectos como netamente técnica. La dimensión social era como irrelevante, porque en general la herramienta de la formulación de proyectos la utilizaban más bien ingenieros. Entonces esto era, bueno, más numérico, más técnico, olvidando seres que en algunos casos no tienen voz, en muchos casos. Puedo darle el ejemplo de los animales, en una zona que vaya a ser inundada o digamos, modificada de la manera en la que sea, o personas, creo que lo conté, cuando se estaba planificando Portezuelo del Viento, que finalmente no se construyó ni se va a construir. En un momento hubo un proyecto formulado por una facultad de ingeniería, no voy a dar más datos, y una vez formulado, con su detalle al pormenor técnico, ingenieril y financiero, alguien advirtió
que lo que no se había considerado era justamente la dimensión social. Es decir, un conjunto muy pequeño de puesteros analfabetos que en su vida habían venido a la ciudad, ni habían ido a la escuela, ni han comido seguramente un kiwi, o sea, todo eh, animales que hubiera en el puesto, analfabetos todos ellos, y un pueblo que también iba a ser inundado por el dique, que en este momento no me va a salir el nombre porque siempre lo olvido cada vez que tengo que dar esto, pero bueno, ya me saldrá y después se los diré. Bueno, alguien advirtió que estas voces no eran oídas y el proyecto debió de ser formulado nuevamente contemplando la dimensión social de este proyecto. Bueno, Filmina 12, la ejecución de un proyecto produce la modificación de los escenarios y contextos sociales donde se desarrolla. La ejecución de un proyecto de intervención, que es lo que vamos a ver en este semestre en esta materia, no los proyectos académicos. Aquella, es decir, la modificación puede ser positiva o bien negativa para la calidad de vida de los habitantes del área de incidencia. Es el resultado, el proyecto finalmente es el resultado de una acción o inacción del proyecto experimentada por un individuo, un grupo social o una unidad económica. Este análisis permite caracterizar los impactos del proyecto en la dimensión social, buscando en la medida de las posibilidades obtener mejores beneficios para la sociedad y la menor cantidad que sea posible de daños o perjuicios. En los últimos tiempos, el componente social ha ganado un espacio significativo en la estructuración y formulación de los proyectos. Luego, el enfoque sistémico. Esto nos ayuda a verificar que el proyecto tiene efectos y tiene impactos. Ya vamos a ver luego la diferencia en el lenguaje cotidiano entre estos dos términos. En el lenguaje cotidiano los usamos como sinónimos, pero en formulación de proyectos no son sinónimos. Uno habla de lo inmediato y el otro habla del largo plazo. Y además esto se produce en el entorno y en el enfoque sistémico puertas adentro. El proyecto formulado puertas adentro tiene efectos que algunas de las acciones de modo individual no alcanzarían a producir. Y luego vamos por algo todavía mucho más rico, que es la dimensión compleja del proyecto. Esto significa que además de producir efectos puertas adentro, el proyecto en sí, más allá de las individualidades, también el proyecto produce efectos en su entorno y en su realidad y demás, es decir, hacia afuera, que no podrían, estos efectos no podrían ser producidos por algunas de las acciones del proyecto de modo individual. Imaginen ustedes un proyecto que se propone, para lo que fuera, talar un bosque autóctono. Bueno, de grandes dimensiones. Imaginen ustedes que no es lo mismo arrasar con esa biodiversidad si se trata de 1 hectárea o bien, si esto escala, si se trata de 1000 hectáreas. Los efectos en el ecosistema de 1 hectárea no son los mismos que los de 1000 o los de 50. Entonces, les digo exactamente este ejemplo porque eso se ha hecho inventando figuras, personas jurídicas distintas y demás, en otras provincias para pedir autorizaciones que fueron dadas para talar bosques autóctonos, primero un poquitito, después otro poquitito, pero bueno, cuando le diste a 3, ¿cómo no le vas a dar a 30? Y después resulta que al cabo de un tiempo ya no tenías 3 hectáreas, sino 13.000. Entonces, todos sabemos que por efecto de la complejidad, los impactos a veces son inmanejables y son otros, muy distintos de lo que produciría una acción individual. Es mucho más que la sumatoria, es mucho más que la sumatoria. Bueno, enfoque sistémico, vamos primero. El pensamiento sistémico o sistemático es un marco conceptual que comprende la realidad como un sistema de objetos interconectados o subsistemas. Imaginen ustedes nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchas funciones, muchos sistemas. Tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema digestivo. Tienen una lógica de funcionamiento
individualmente y otra lógica en el conjunto. El ser humano es una unidad. Entonces, claramente la medicina lo sabe, a las ciencias sociales les ha costado un poco más aceptar esto porque han tendido a verlo como más parcial, más parcializado, más enfocado, más especializado. Claramente el funcionamiento de un sistema impacta en el funcionamiento de muchos otros o quizás de todos los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio tiene un efecto en el funcionamiento del corazón, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, se hallan íntimamente relacionados. Bueno, el enfoque sistémico ve totalidades en lugar de partes aisladas. El complejo va más allá. Se centra en los patrones de funcionamiento o en el modo de interrelación entre las partes. Sistema es cualquier conjunto, organismo o segmento de la realidad que puede ser descrito en base a sus componentes y la interacción entre ellos, haciendo abstracción del afuera del mismo. El sistema nervioso, el sistema respiratorio, no lo puede definir. De hecho, hay especialistas en sistema respiratorio, como si pudiera separarse. Claro, ¿por qué se separa? Porque no hay cabeza que logre albergar tanto conocimiento. Entonces, por necesidades muy comprensibles, se divide lo que en la vida real va junto. Pero, digamos, en el enfoque sistémico nos enfocamos en el adentro, haciendo abstracción del afuera, y vemos los componentes y la interacción de los componentes entre ellos. El afuera es considerado por el pensamiento complejo y podríamos decir que sistema es una red de relaciones. Una red de relaciones, fíjense qué sencilla parece la noción. Bueno, ¿qué podemos decir? Los sistemas tienen inputs y outputs, es decir, entradas y salidas en los que se intercambia información. Puede ser energía, puede ser materia con su medio circundante. Imaginen el sistema digestivo. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo empieza la cosa? Podríamos decir, empieza ingiriendo alimentos, bebidas, etc. Y ahí empieza. A la vez, otra clasificación es que pueden ser abiertos o cerrados dependiendo de cuánto intercambian información. En el primer caso, el intercambio es libre. En el segundo caso, el intercambio es limitado o nulo. Podríamos decir que en el cuerpo humano es difícil encontrar un caso de intercambio nulo, pero sí a lo mejor limitado o más postergado en el tiempo. Ejemplo, las funciones cognitivas. Hoy sabemos que lo que se consume durante la vida tiene que ver con lo que se llama aterosclerosis, es decir, con algo que puede suceder un poco más grande, que es la dureza de las arterias por el depósito de sal y de grasa, cosa que tiene que ver con factores hasta propios o genéticos, pero también con lo que consume en la vida. Entonces, en principio podríamos decir que a lo mejor a edades muy tempranas, y bueno, la salud de las arterias poco tiene que ver con lo que se consume, pero bueno, esto es progresivo. Entonces, bueno, el otro ejemplo de abierto sí, un poquito más fácil de hallar. ¿Cuáles son los principios del enfoque sistémico? El de posición, el de relación, el de limitación y el de equifinalidad. Esto aplica tanto para un sistema como para un suprasistema. Nuestro cuerpo, podríamos decir, o un ecosistema, es un suprasistema, porque está conformado por varios sistemas. Principio de posición se relaciona con la jerarquía, con un orden que uno podría verlo o graficarlo como vertical, porque hay una jerarquía. Cuando uno habla de jerarquía, en general tiende a verlo verticalmente, ¿no? La jerarquía de cada elemento depende del lugar que ocupa en el sistema. Hay otro principio que se llama de relación. La relación entre los elementos genera polaridades de atracción y repulsión y permite la formulación
de una teoría de campo. Eso hay un montón para decir en lo ambiental. Imaginen ustedes un ecosistema invadido por una especie exótica que empieza a competir y empiezan a suceder cosas, ¿no? En nuestro piedemonte hemos tenido, lo tenemos lamentablemente aún, hay zonas, ustedes lo recorren frecuentemente, hay zonas absolutamente invadidas por la rosa mosqueta, que no es autóctona y ha competido y ganado con la vegetación autóctona porque o algunas especies animales. Así es que ahí está ese principio. Después del principio de limitación, todo sistema está limitado por controles que corrigen su duración, su medida, su ritmo, su influencia y su modelo de funcionamiento. Bueno, que influyen positiva y negativamente, podríamos decir, en el cuerpo humano, por ejemplo, los ritmos circadianos, es decir, los procesos de sueño, también podríamos hacer un paralelismo, bueno, el ejemplo que di recién también, los ecosistemas relativamente sanos, hay algún depredador, entonces el equilibrio se mantiene, y la población gracias al depredador se mantiene más o menos controlada. Ese es el principio de limitación. Y también el de equifinalidad. El logro de un objetivo determinado puede ser alcanzado por distintos mecanismos. En general, hay casos en los que no, pero en general podemos decir que algunos objetivos del sistema pueden ser alcanzados no solo por un mecanismo, en general hay más de un mecanismo para lograr el objetivo. Eso está muy piola, aceptarlo y reflexionar, porque al momento de pensar las acciones que van a desarrollar en los proyectos, ustedes tienen una idea de hacia dónde va y qué pretende corregir el proyecto. Entonces van a tener que decidir de las distintas acciones cuál. Van a ver que hay a lo mejor 3, 4 o 2 o 3 que podrían caminarse hacia corregir eso, y ustedes, bueno, tendrán que elegir por distintos mecanismos, pero afortunadamente sabiendo que hay quizás más de un mecanismo para corregirla. Y bueno, ya llegando al pensamiento complejo, ahí tenemos que hablar de un filósofo y sociólogo judío sefaradí llamado Edgar Morin. Morin no es exactamente su apellido, pero es con el que ha escrito y publicado. Tiene otro apellido que creo que es Nahum, que fíjense cuándo nació. Diapositiva 19. El 8 de julio de 1921 en París. Su nombre original era Edgar Nahum. Sí, lo puse, porque esta filmina la he agregado ahora. 8 de julio de 1921. O sea, son 104, casi 105 años. Ustedes dirán, este hombre está muerto hace mucho. Pues no, está vivo. Y hasta hace unos pocos años, 100% activo, publicando, dando conferencias. Ahora yo veo que no, o sea, publican en sus redes, pero no sé cuán activo está él, bueno, 104 años, y tiene una teoría maravillosa, hermosa, que nos ha fascinado a varios. La complejidad puede ser representada como una gran red cuyos hilos se entrelazan y así se relacionan sus componentes. Trascendemos lo interno, vamos hacia afuera. La complejidad puede ser representada como una gran red. Los hilos son eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares. Todo lo que compone de alguna manera la realidad, porque al ser sociólogo, Morin lo que pretende es analizar la realidad. Uno dice la realidad y cualquiera va a decir no es la realidad, son las realidades. No hay solo una realidad. Y eso es así, no hay solo una realidad. La realidad será tal o cual en función de quién la mire. Bueno,
Eventos, acciones, interacciones, retracciones, determinaciones y azares integran la realidad. Yo en mi maestría utilicé mucho las ideas de Morin para definir también el desarrollo sostenible. Bueno, la complejidad es una característica fundamental de la realidad. Escápenle a los que digan, bueno, vamos a simplificar, simplifiquemos porque las cosas son siempre simples y las cosas simples. Cuando ustedes estén en pensadores y pensadoras, la simpleza es un problema. No se trata de complejizar inútilmente para que nadie comprenda. Se trata de comprender lo que es súper variado, lo que ha variado, lo que es distinto hoy y lo que va a seguir variando infinitamente hasta en el futuro, para comprenderlo. No es simplemente una cuestión de calidad, es decir, algo es más complejo porque tiene más partes. Uno podría decir, bueno, sí, algo que está compuesto por una sola parte puede ser sencillo, relativamente, porque puertas adentro, seguramente esa sola parte tiene subsistemas. Bueno, complejo no significa que tenga varias partes, sino que es una cuestión de calidad de las interacciones. Lo que ve la pasión de Morin son las interacciones y relaciones entre las partes. En un sistema complejo, las partes están interrelacionadas de manera que no pueden ser separadas sin alterar la naturaleza del todo. Y fíjense si esto ya no lo sabemos cuando analizamos, por ejemplo, un ecosistema, pequeño o grande, el que sea. Ya sabemos, por lo menos los que estamos en esta carrera, que una vez que alteramos alguna de las partes que integran ese ecosistema, con seguridad se va a ver alterado el resto o gran parte del resto del ecosistema. Bueno, es un enfoque cognitivo que aboga por una visión integral y multidimensional de la realidad, lo contrario a, simplifiquemos, en contraposición a las visiones reduccionistas y simplistas que tienden a fragmentar la realidad en partes aisladas y comprensibles. ¿Esto qué significa? ¿Que no debemos estudiar aisladamente? No, posiblemente para estudiar y para analizar sí tenemos que fragmentar, porque no hay cabeza humana que pueda estudiar 32 cosas simultáneamente e ir comprendiéndolas. Pero en todo momento, sabiendo que forma parte de un todo, y luego una vez que hemos comprendido alguna de las partes, esforzándonos por verla, esa parte o esas partes, integradas y en interrelación con el resto. ¿Cuáles son las características? Interconexión, incertidumbre y visión holística, emergencia, manejo de la paradoja y manejo de la paradoja y de la ambigüedad. Estamos hablando de las diapositivas 22 y 23. Interconexión. Todos los elementos de la realidad están interrelacionados de alguna manera. Nada existe en aislamiento. Cada parte tiene un impacto en el todo. Es decir, cuando diseñemos algo en un proyecto, tengamos en cuenta lo que va a suceder, yo le llamo andando, a esto andando, en funcionamiento. Si uno lo ve aislado, bueno, lo escribe y se queda tranquilo porque escribió algo precioso, con un lenguaje divino, etc. Pero el llamamiento es a considerarlo en funcionamiento, andando, no aislado, con los otros, con las otras partes, en el todo. Incertidumbre. Y bueno, acepta la incertidumbre inherente a la realidad. Tiene una definición muy bonita en este sentido cuando se dice que la realidad en realidad es un conjunto de interrelaciones y retroacciones, porque vamos de adelante para atrás, que cuanto más el agente, nosotros, por ejemplo, un gestor ambiental, podrá gestionar, más no controlar. No controlar. Imaginen ustedes que estén trabajando, ahí nos vamos a poner en soñadores, en un proyecto que apunta en el objetivo más lejano, en el más grande, o sea, lo que es el fin,
a, de alguna manera, contribuir al freno del cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, claramente tenemos que aceptar la incertidumbre, sabiendo que, bueno, vamos a actuar con otros, que no tenemos certezas absolutas, que tenemos que hablar de solo probabilidades y posibilidades, que además simultáneamente con este proyecto deben haber cientos de miles de proyectos más que vayan en el mismo sentido, si no termina siendo una cosa ilusoria que no va más que gastar plata y esfuerzo, no va a producir nada. Es decir, aprender a gestionar más que a controlar. Controlar es un verbo en este análisis jodido, porque a uno lo pone en un lugar de omnipotencia, y de la omnipotencia uno fácilmente puede caer en la frustración, porque al no poder controlar me voy a frustrar. Así que gestionar más no controlar. Algunos aspectos sí los podemos controlar, ya lo vamos a ver luego en el proyecto, pero en algunos de los objetivos, los más elevados, nosotros lo que podemos hacer es gestionar. Solamente hay que tener la autoestima en muy buen lugar. Yo les he dicho, autoestima en muy buen lugar, y umbral de la frustración alto. Eso es lo que se requiere para formular proyectos. Punto número 3 de características. Visión holística. Busca comprender la realidad como un todo en lugar de dividirla en partes aisladas. El todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. ¿Y por qué? Bueno, porque entre las partes se están produciendo un número muy alto de relaciones. Imaginen un todo que tiene 14 partes. Hay una relación de la parte 1 a la 2, una de la otra más de la 1 a la 2, otra a la 3, a la 4, otra a la 5, a la 0, a la 14, después una del 14 con la 1, con la 2, con la 3, la 13 con la 1, con la 2, con la 3, y después que se pusieron, y así hasta terminar. Y una vez que se pusieron en combinación 1 y 2, hay otra relación con 3 y 4, por ejemplo, o con 3, o con 11, o con 12 y 13. Así que el todo es mucho más que la suma de las partes. Bueno, característica 4, emergencia. Reconoce la existencia de propiedades emergentes, es decir, de características de un sistema. Emergencia en el sentido no como casi sinónimo de urgencia, sino como de algo que emerge, que sale, que aparece, que es nuevo. Es decir, características de un sistema que no pueden ser predichas a partir de sus partes individuales, lo cual es absolutamente lógico después de que dijimos el todo es más que la suma de las partes, porque si después hay relaciones específicas, hay efectos que se van a producir, nosotros no lo podemos prever porque no podemos saber, recuerden, gestionar más no controlar. No podemos saber qué va a suceder de ese vínculo entre 1 con 2 y 3, y a la vez 2 con 1 y 2 con 8 y 9, u 8, 9 y 10. Entonces, tenemos que estar umbral de la frustración alto. Tenemos que saber que van a haber emergentes que no pueden ser predichos a partir de sus partes individuales. Y después, manejo de la paradoja y la ambigüedad. Reconoce que a menudo existen múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad. Esto es un cachetón así en el medio de la cara para las personas que son muy dogmáticas. Personas muy dogmáticas dicen, no, hay una realidad. Y claro, la propia, la de ellos. Personas dogmáticas y soberbias tienden a creer que hay una sola realidad. Y la verdad, hay una figura, se difunde mucho en las redes, de dos personas que están como peleando, y hay una figura en el suelo, que es un número, que para uno de ellos es un 6 y para el otro es un 9. Claro, el que ve el 9 se deja matar porque es un 9, y el que ve el 6 se deja matar porque es un 6. Y la verdad que los dos tienen razón. Entonces hay múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad. Bueno,
últimas dos filminas de pensamiento complejo. El pensamiento complejo tiene un par de principios de autonomía barra dependencia, es decir, de auto-eco-organización. Cada ser vivo es un sistema autónomo que se autoproduce y autoorganiza, pero al mismo tiempo depende vitalmente de su entorno, es decir, eco, de la casa, para sobrevivir, nutrirse y obtener energía, creando un diálogo constante e inseparable entre el ser y su medio ambiente. ¿Qué les puedo decir? No hace falta explicar nada a estudiantes de gestión ambiental. Somos autónomos, pero a la vez somos dependientes. Hay experiencias de los que les ha sucedido a aquellos pobres personas que por circunstancias, otro día les cuento, hay un par de experiencias en el mundo, siniestras, les tocó crecer durante unos años importantísimos, que es el comienzo de la vida, sin seres humanos a cargo de su cuidado y demás. Hay casos espantosos. Los seres humanos, para convertirnos en seres humanos completos, podemos decir neurotípicos, por no decir sanos, necesitamos nutrirnos de la sociedad, para sobrevivir, obtener energía. La energía puede ser toda clase de energía, como por ejemplo la educación. Entonces, como dice acá, creando un diálogo constante e inseparable entre el ser y su medio ambiente. No somos ni 100% individuales ni 100% sociales. Somos individuales y sociales. Dialógico, segundo principio, permite integrar dos lógicas antagonistas, contradictorias y a la vez complementarias dentro de una misma unidad. Es decir, como inseparables e ineliminables. Por ejemplo, orden-desorden, vida-muerte, individuo-sociedad, etc. ¿Por qué somos seres vivos? Porque nos vamos a morir. Porque si no nos pudiéramos morir, nunca seríamos seres vivos. La piedra no es un ser vivo, pues no va a morir. Bueno, fíjense, ¿por qué existe un orden? Porque existe un desorden. ¿Por qué existe el bien? Porque existe el mal también. Si no, no seríamos capaces de verlo. Entonces, supera la lógica clásica disyuntiva al entender que los opuestos colaboran en la organización de fenómenos sin eliminarse. Fíjense qué interesante, que hasta democrático resulta este principio. Principio número 3 de la recursividad organizacional, que es el proceso por el cual los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce. El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto. Esto ha pasado y seguirá pasando muchísimo en la sociedad. Y en la comprensión de lo ambiental, bueno, lo que hoy nos parece la solución a problemas ambientales del pasado, seguramente en un futuro inmediato o cercano va a ser considerado el peor incumplimiento desde que el mundo es mundo y algo a superar. Les doy un ejemplo. Un antiguo director de YPF, hace unos 20 años, yo había ido a hacer un trabajo, etcétera, me dijo: vos que hablas tanto de la contaminación por el petróleo, etcétera, etcétera, me dice: ¿sabes cómo se calentaban las viviendas antes de que se extrajera petróleo y etcétera, etcétera? Dice: bueno, matando a las focas con el aceite de foca. Las focas se las mataba con palazos en la cabeza para poder usar, que no se afectara la piel, y usar la piel también para propósitos de vestimenta y demás. Y su grasa es la que se usaba para calentar viviendas. O, por ejemplo, hay un tipo de mono, no recuerdo la variedad ahora, que se lo mataba para cortarle la cola, y con esa cola muy peludita y demás se usaba para limpiar cosas pequeñitas y demás. Entonces, bueno, en el caso del petróleo, hoy lo vemos como un disvalor, pero en un momento fue progreso, podemos llamar progreso, porque evitó muertes de animales justamente para. Entonces, lo que es
causa, en un momento se produce efecto y al mismo tiempo el efecto se vuelve causa y la causa se vuelve efecto. Por ejemplo, la sociedad es producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los individuos y también los produce. Imaginen el círculo. Y luego, finalmente, el principio hologramático. La parte, esto viene de holograma, claramente. La parte está en el todo y el todo está inscripto dentro de cada parte. Esto supera el paradigma científico formulado por Descartes, dicho en un francés un poco mejor, yo no hablo francés, regido por los principios de disyunción, reducción y abstracción, y que separó el sujeto pensante y la cosa pensada, separando así la filosofía de la ciencia. Bueno, en el pensamiento complejo, filosofía y ciencia deben ir juntos. En lo pequeñito, en el holograma, ¿qué pasa? Uno ve una figura, un holograma, pero si pudiera verlo a nivel atómico, vería que cada una de esas micropartes tienen una imagen casi idéntica, ¿no?, que la imagen grande. Por eso el principio hologramático. Bueno, con esto terminamos la presentación referida a dimensión humana, enfoque sistémico y pensamiento complejo.